Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. Pastor, amado Señor. Muy buenos días. Después de varios intentos fallidos por iniciar esta transmisión, esperemos que el Señor nos bendiga y que sea un tiempo en el que podamos a través de su palabra y a través de la verdad de la Escritura poder escuchar su voz y poder ser confortados en medio de las dificultades que estamos viviendo. Quiero invitarles para que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, y vamos a hacer una lectura de este pasaje, que va a ser el pasaje, el texto que vamos a utilizar en esta mañana como punto de partida
para el tiempo de la reflexión de la Escritura. Apocalipsis capítulo 5. Y quiero invitarle para que ahí, junticos, hagamos la lectura de nuestro texto de estudio en esta mañana. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Versículo 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Les invito para que juntos oremos y pongamos en el Señor este tiempo, que sea Él el que nos dirija y que sea su palabra hablando a nuestro corazón. Señor bendito, te damos muchas gracias porque tú eres grande y poderoso. En ti tenemos puesta nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad. Sabemos que tú eres Dios glorioso y poderoso, Señor, y que en medio de las situaciones difíciles tú vives y reinas. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reunirnos aún sin estar en el mismo lugar, pero con toda la seguridad, Señor, con nuestro corazón y nuestra vida puesta delante de ti, sabiendo que tú eres el que está sosteniéndonos, que tú eres el que está dando aliento, que tú eres el que está dando alimento en medio de nuestra vida. Señor, gracias porque nosotros, Señor, te conocemos, y en ese conocimiento de tu verdad y de tu palabra, Señor, nos invitas a descansar en ti, a confiar en ti, a creer en ti. En esta mañana, Señor, nos entregamos en tu presencia y te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas este tiempo, lo bendigas para gloria y alabanza de tu nombre. Señor, gracias porque tú nos permites adorarte y alabarte
con todo nuestro corazón. Yo quiero invitarle para que juntos levantemos nuestra voz en esta mañana. Recordemos que en medio de las luchas, que en medio de las dificultades, que en medio de las pruebas, tenemos a nuestro Dios en medio de nosotros. Hay una canción que nos invita a recordar, a reflexionar que el Señor ha sido y será nuestro socorro. Y quiero invitarle para que juntos la cantemos. Es una canción muy vieja, pero que en medio de las realidades de lo que somos como iglesia, nos invita a descansar y a conocer quién es el Señor en medio de nuestra vida. Que el Señor nos lleve a adorarle con todo nuestro corazón. ¿Qué tal si toma de la mano a la persona que tiene a su lado, le da un abracito y juntos en este momento levantamos nuestra voz en adoración al Señor? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, y tienes sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré,
damos muchas gracias porque nos invitas a descansar en ti. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro refugio. Señor, queremos levantar oraciones delante de ti, con la seguridad de que tú nos escuchas en medio de las dificultades, en medio de lo que estamos viviendo, Señor. Queremos rogarte por la realidad de lo que estamos viviendo como nación y como en medio del mundo, Señor. Entendiendo que esta es una situación que traspasa fronteras y que nos invita a la reflexión, a buscarte con todo nuestro corazón, Señor. En esta mañana queremos levantar nuestra voz de oración, rogándote por cada una de las personas cercanas a nosotros, Señor. Aquellos que hoy, en medio de esta situación de salud, de esta crisis que se ha levantado en el mundo, Señor, están viviendo y padeciendo situaciones complejas. Queremos rogarte por las familias de la comunidad, Señor, para que en medio de todo esto que está pasando, Señor, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad se deposite en ti, Señor, entendiendo nuestras limitaciones como seres humanos, sabiendo que nosotros no tenemos el control de las cosas, Señor, que te necesitamos a ti, que necesitamos tu gracia, que necesitamos tu fidelidad en medio de nosotros. También hay espacio para levantar nuestra voz en gratitud por lo que has hecho en la vida de Samuel, Señor. Nos has permitido ver una recuperación en la vida de este pequeñín, Señor. Nosotros nos llenamos de gozo y de alegría al ver lo que estás haciendo, Señor. Gracias porque en esas realidades nos sigues brindando esperanza a pesar de las dificultades, Señor. Nos sigues brindando la seguridad de que estás al cuidado de nosotros. No nos cansamos de seguir orando por Juan Sebastián, Señor, este pequeñín prematuro que está luchando por su vida, que está tratando de mantenerse vivo, Señor. Te pedimos por su mamá, por su familia, Señor, pero de manera muy especial por su vida, Señor. El nacimiento prematuro tiene muchísimas implicaciones y complicaciones para la vida de las personas, Señor, para un bebecito. Te rogamos que acompañes a este bebé, Señor, y que en tu gracia nos permitas ver un milagro, así como el que vimos en la vida de Martín, Señor. Gracias porque nos permites ver este tipo de situaciones para recordarnos que tú sigues apostando por la vida, Señor. Oramos por Marta Moreno, Señor. Su situación está viviendo, Dios, dramática con esta realidad de salud que está viviendo, Señor. Sabemos que no es fácil afrontar situaciones de peligro de la vida, pero te pedimos en el nombre de Jesús que en tu gracia le acompañes y que ella se sienta amada, amada por ti, pero amada por la comunidad de fe que está cerca, que sabe que ella es parte de nosotros, parte de nuestro cuerpo, del cuerpo de Cristo, Señor. La bendecimos en el nombre de Jesús. Seguimos orando por Amada, la mamá de Luz Victoria, Señor. Sabemos la situación tan compleja que ha venido desde el año pasado, que ha tenido desde el año pasado, y las diferentes decisiones que ellos como familia tienen que tomar en torno al futuro de su madre, de su abuela. Dale sabiduría a ellos como familia y dales la seguridad de que tú estás al frente, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú les bendigas a ellos como familia y les permitas verte en medio de la oscuridad. Rogamos para aquellos empresarios, personas que tienen diferentes empleados en medio de esta comunidad, Señor, que tienen que tomar decisiones y que necesitan sabiduría para la provisión de sus empleados, pero también sabiduría para el sustento suyo y de sus familias, Señor. Nosotros sabemos lo complicada que está la situación en este momento, lo complejo que está en términos de mantener, de sostener compromisos y contratos, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que les des toda la seguridad de que tú estás en medio de ellos, Señor, sosteniendo, cuidando, llenando de vida, que en tu gracia tú estás guiando los pasos de cada uno de ellos, Señor. Te rogamos para que en medio de la crisis, Señor,
no entren en desesperación y puedan descansar en ti, puedan saberse sostenidos por tu gracia, Señor. Oramos por la familia de Paola Usai, allá en Italia, Señor, viviendo la situación tan dramática que está viviendo Europa, pero especialmente Italia y España, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que bendigas, que sostengas, que guardes, que permitas que ellos cada día puedan conocerte a ti. Pero sobre todo, Señor, que en medio de esta crisis que están viviendo, en tu gracia, tú le des descanso al corazón de cada uno de ellos, y especialmente el de Paola acá, a la distancia, Señor. Que ella pueda mirarte a ti, Señor, y reconocer que tú eres el Señor, el que tiene el sustento, el que tiene la gracia para sostener y para guiar. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que les bendigas, que permitas en medio de esta crisis que cada uno de nosotros podamos venir a tu presencia y hallar descanso en ti. Yo quiero invitarle para que le tome la mano a la persona que tiene a su lado y en esta mañana levantemos una voz de clamor por los niños de nuestra comunidad, por las familias de nuestra comunidad. Le digamos al Señor: Señor, no tenemos a quién más ir, solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes la capacidad de darnos la esperanza, solo tú tienes el abrigo, el consuelo, el sustento para nosotros. Guarda a nuestros niños, guarda a nuestros familiares, Señor. Creemos y confiamos en tu fidelidad, y nuestra oración no es con el propósito de maniatarte, Señor, sino con el propósito de entender que descansamos en ti, Señor, que te buscamos a ti y que te clamamos a ti. Levantamos nuestra voz en adoración, reconociendo tu gracia y tu fidelidad. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? Y entenderá mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida
pueda saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Señor, agradecemos por tu bondad y tu fidelidad y aprovechamos para presentar delante de ti toda la carga de nuestro corazón en medio de esta crisis, Señor. Gracias porque tú eres bueno, eres fiel. Oramos por la recuperación de nuestra hermana Miriam Bastida, Señor, con gratitud profunda en nuestro corazón. A pesar de la situación difícil, a pesar de estos momentos complicados que está viviendo, ha venido en franca recuperación de su cirugía, Señor. Nosotros nos gozamos con ella, con gratitud, elevamos nuestra voz, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. Invitarlos para que recordemos un himno que no se canta mucho en este tiempo. Sí lo hemos cantado en la iglesia, pero no se canta mucho en estos tiempos. Y creo que es un himno muy pertinente que nos invita no solo a recordar la gracia del Señor que se ha manifestado en nosotros, sino que también nos invita a mirar hacia el futuro, a mirar lo que Él ha hecho y lo que Él hará. Este lo vamos a cantar sin música de fondo, lo vamos a cantar a capela. Yo creo que es un buen momento para eso, para poder levantar nuestra voz y decirle al Señor: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido
que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias porque en medio de la crisis, en medio de el dolor, tenemos la esperanza de que tu gracia nos seguirá sosteniendo. Y hay un anhelo en el corazón, que habrá un día en el que estemos en tu presencia, Señor, por la eternidad. Y eso nos llena de expectativa en medio de nuestro corazón. Oramos en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Vamos a dar un espaciecito para unos cortos anuncios de la comunidad y después damos paso a la predicación de la palabra. Recuerden, por favor, que en estos días de la pandemia y del virus necesitamos quedarnos en casa. Entonces la invitación de la iglesia es que continuemos con nuestras reuniones virtuales. Recuerden que en el transcurso de la semana los diferentes directores de ministerio los están invitando a ustedes a los grupos pequeños, a los grupos que son homogéneos, en los que se está compartiendo un mensaje de la Escritura que nos invita a la reflexión y al descanso en el Señor. Desayuno de los hombres a las 6 de la mañana los martes, mujeres del camino a las 9:30 de la mañana los miércoles, los jueves en la mañana mujeres que oran por sus hijos, los viernes a las 6 de la mañana el desayuno de mujeres ejecutivas y los sábados a las 6 de la tarde las diferentes reuniones de jóvenes. Este próximo sábado, reunión de jóvenes profesionales, reunión de bachilleres y reunión de universitarios. Y el domingo un solo servicio, un solo culto, el culto a las 10 de la mañana. También se están haciendo unas invitaciones para orar todas las noches, de 8 a 8:15 de la noche. Acérquese a su familia, paren las actividades que tengan y júntense con esas personas con las que usted está compartiendo en estos días, especialmente con su familia, y tómense un ratico de oración, 15 minuticos, de 8 a 8:15. Y los miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro tiempo de oración de 1 horita, que este año el énfasis es oración por los perdidos, pero que en estos días de dificultad se han centrado mucho en que el Señor nos ayude en medio de la situación difícil que estamos viviendo. Entonces tenga el contacto de su director de ministerio y a través de esa persona busque reunirse de manera virtual con el grupo que le corresponda y no se aleje. Permita que el Señor siga hablando y siga bendiciendo en este tiempo. Recordemos que la iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros, la iglesia somos los que estamos aquí en casa, allá en casa, con el hermano, con el tío, con el sobrino, con la abuela. Que este sea un tiempo para que juntos sigamos buscando al Señor y dependiendo de su gracia. Le invito para que oremos y demos paso al tiempo de la predicación de la palabra. Señor, gracias por la bendición que nos das, que nos regalas, estar reunidos una vez más, no como un colectivo en un lugar específico, pero sí con nuestros corazones cercanos a ti, a tu verdad.
desde los diferentes lugares en donde está llegando esta transmisión. Señor, ahí está la iglesia. De manera muy puntual, te damos gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Señor, gracias porque tú has sido bueno y nos permites en tu bondad descansar en ti. Te pedimos que en este momento prepares nuestro corazón para la predicación de la palabra. Que tu palabra, Señor, sea fuente de vida para nosotros el día de hoy. Que podamos venir y hallar en ella descanso, seguridad. Que tu palabra nos imprima en el corazón no solamente el deseo de escucharte, Señor, sino la seguridad de que tú estás en medio de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas este tiempo, que nos hables, que toques el corazón, Señor, que cada uno de nosotros hoy recibamos el aliento de tu Espíritu, Señor, que nos sostiene, que nos invita a seguir confiando a pesar de las circunstancias. Te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Estamos viviendo momentos de incertidumbre y esta realidad nos invita a nosotros a entender a profundidad diferentes situaciones de la vida. La vida ha cambiado en estas últimas semanas para todo el mundo, ¿sí? Aquí en Colombia, las últimas semanas, en otros países desde hace ya meses. Perder la sensación de control es quizá una de las cosas que más nos genera ese peso de incertidumbre en el corazón, porque los seres humanos tenemos la capacidad de sentir que desde que las cosas nosotros las podamos controlar, desde que las cosas nosotros las podamos manejar, entonces estamos tranquilos. Ahora, cuando aparecen situaciones como estas en las que no tenemos el control, en las que no hay manera de nosotros direccionar la situación, entonces ahí empieza la incertidumbre, ahí empieza esa sensación de que qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene hacia adelante, cómo vamos a vivir esta situación. Además, en estos mismos días, con la sobreinformación, con la cantidad de información que nosotros tenemos en las redes, pues obviamente eso no genera mucha ayuda, que digamos, todo lo contrario, genera una sensación de más desconcierto, de más terror. Sí, hay un montón de videos que están circulando en las redes que más que llamarnos a la confianza y a descansar en el Señor, nos invitan a tener un terror terrible. Esta semana, compartiendo la palabra del Señor con el grupo de hombres de Llano Grande, en la tertulia del grupo de hombres de Llano Grande, estábamos compartiendo la palabra y uno de los hermanos, en un momento de total honestidad en su corazón por lo que veníamos compartiendo, abrió su corazón y de manera muy puntual dijo: tengo miedo, tengo un temor tremendo. Y perdónenme, nos decía él en medio de la charla, nos decía: perdónenme por tener esa sensación, pero es la realidad de mi corazón. Yo no puedo venir en este momento a decirles que estoy tranquilo. Tengo muchísimo temor. Y tengo un temor profundo porque ese es mi corazón. Temo lo que viene hacia el futuro. Temo por mis hijos. Temo por mi familia. La verdad es que si nosotros tendríamos que haber abierto el corazón en ese momento, la mayoría de quienes estábamos conectados escuchando a este hombre abrir su corazón, tendríamos que reconocer que nosotros también estamos cargados de temor, cargados de ansiedad, cargados de esa sensación de qué es lo que sigue, de qué es lo que viene. Tenemos que entender esa realidad y ese temor es latente, el temor de perder lo que nos genera a nosotros seguridad, lo que nos genera a nosotros estabilidad, el temor de entender que no tenemos el control de las cosas. Eso nos hace a nosotros sentir esa sensación de incertidumbre. Ahora, ¿cómo responde la iglesia? Es la pregunta obligada en medio de esta situación. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia en medio de situaciones como esta? Situaciones que generan incertidumbre en el mundo, pero específicamente en el pueblo de Dios. Entonces aquí tenemos que entrar a reflexionar de manera muy profunda en esa pregunta. ¿Cómo respondemos nosotros?
nosotros tenemos que tener mucho cuidado con crear falsas expectativas. Eso es lo primero que tengo que decirle frente a esa realidad de el cómo responde la iglesia frente a la incertidumbre colectiva que tiene hoy en día la iglesia y el mundo. Tener mucho cuidado con crear falsas expectativas. Por ejemplo, como iglesia tenemos una tendencia muy fuerte a descontextualizar la escritura. Entonces tomamos textos de la palabra, de la escritura, y los aplicamos a la situación que estamos viviendo como si esa verdad que se escribió para una situación específica hace 2000 o 3000 años, de manera puntual se fuera a presentar de la misma manera en este tiempo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Cuidado con hacer un uso de los textos y de los pasajes y sobre todo de las promesas bíblicas y aplicarlas fuera de contexto a este tiempo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es una de las formas en las que la iglesia está respondiendo, pero no debería responder. Porque la respuesta ante la incertidumbre no es agarrar un pasaje de la escritura que tenía un contexto específico y aplicarlo a esta situación diciendo, es la misma situación. No es igual. Necesitamos tener mucho cuidado con eso. Aplicar, por ejemplo, Filipenses 4:13 a esta situación. Como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues salgamos y vámonos para la calle y no hay ningún problema. ¿Cuál coronavirus? Yo estoy en Cristo Jesús, guardadito, la sangre de Cristo me cubre y no me va a pasar absolutamente nada. Cuidado con eso. Hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de aplicaciones de la Escritura. En segunda medida, la manera en la que la iglesia tiene que tener cuidado al responder en medio de situaciones como la que estamos viviendo, es tirarse para el otro lado. Y en medio de la incertidumbre, generar muchísimo más pánico del que la gente tiene. Empezar a crear un ambiente de fatalismo, como si Dios no tuviera el control de esta situación o de cualquier otra situación. Me pareció sumamente pertinente una frase de la predicación la semana pasada en el segundo libro de los Reyes, que predicó nuestro hermano René Osorio. Me pareció sumamente pertinente esa frase de a Dios no se le ha salido esto de las manos. Necesitamos tener eso claro, porque muchas veces nuestra respuesta ante la realidad de incertidumbre es generar pánico, generar una sensación de fatalismo, de que todo se va a acabar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eso nos genera una pregunta más, que es, vamos a tratar de ir desarrollando en el marco de la predicación en esta mañana. Entonces, ¿por qué predicar? Usted puede estar pensando, entonces, ¿por qué predicar un texto en Apocalipsis en medio de la situación que nosotros estamos viviendo? ¿Por qué tomar un texto de Apocalipsis con toda la carga emocional que genera Apocalipsis para nosotros? ¿Por qué agarrar Apocalipsis, un texto apocalíptico, y traerlo a esta situación? Muy bien, lo primero que vamos a decir es, predicamos o se eligió este pasaje por varias razones. La primera razón que nosotros tenemos que tener clara de por qué predicar, de por qué vamos a predicar este texto. La primera razón está relacionada con lo que les decía ahorita, con la situación esta de generar pánico. Entonces, la primera razón es la visión apocalíptica equivocada de este tiempo. La gente tiene una visión de Apocalipsis completamente distorsionada. Entonces, cuando uno habla de Apocalipsis, lo primero que se le viene a la mente a uno es el meme de Zip, el de la era de hielo. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Y esa sensación de que todo se va a acabar. Destrucción, aniquilación, catástrofe. Nosotros no podemos leer Apocalipsis de esa manera. Entonces, traer un texto apocalíptico para este tiempo con el propósito de leerlo de la manera correcta. No desde la perspectiva equivocada del apocalipsis zombie, sino desde la perspectiva o desde la visión de lo que significa el apocalipsis y la literatura apocalíptica. Eso es para tenerlo bien presente. Una segunda razón del por qué predicar un texto de Apocalipsis en tiempos de incertidumbre es precisamente el significado del término, de lo que significa y de lo que tiene que ver la apocalíptica. La apocalíptica está relacionada con revelación
y en algún sentido la revelación de lo que Dios está haciendo en la historia. Así que cuando nosotros traemos el tema del Apocalipsis, es entender la manera en la que Dios se está revelando, se ha revelado, se está revelando y se va a revelar en medio de la historia del mundo y específicamente de la iglesia. Es un tipo de literatura cargada de símbolos con mensajes encriptados en imágenes, en símbolos, que quienes recibieron el mensaje tenían completamente claro de qué se estaba hablando. Recordemos que el contexto en el que se presenta el libro de Apocalipsis principalmente es un contexto de persecución, de muerte, de exilio que está viviendo la iglesia. Entonces, este mensaje, el mensaje de Apocalipsis, es un mensaje que se está presentando en clave simbólica para quienes entienden lo que significa, en medio de la persecución y en medio de la crisis de la iglesia, aparte del componente altamente escatológico que tiene el texto o el libro de Apocalipsis. Y finalmente, y esa es la razón por la cual elegí este pasaje para la predicación en este día, el mensaje del libro, el mensaje de Apocalipsis, pero específicamente el mensaje de este texto, del capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Dios está en control. Dios nos brinda a nosotros seguridad. Dios nos invita a confiar en lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Entonces, esas son las maneras de mirar el libro de Apocalipsis y necesitamos tenerlo bien presente. Hoy más que nunca necesitamos aferrarnos al Señor y a su palabra, porque estamos viviendo tiempos de incertidumbre. Estamos viviendo momentos que minan nuestra fe, que deterioran nuestra fe y que requieren de nosotros la dependencia del Señor de manera más puntual y más viva que nunca. Este es un tiempo en el que nuestro corazón se tiene que centrar en la verdad del Señor, venir a la palabra del Señor, abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, abrir nuestros sentidos a la revelación de Dios para nosotros como iglesia. Por eso estamos predicando el día de hoy en el libro de Apocalipsis. Recordemos el contexto una vez más. La iglesia está siendo perseguida y hay incertidumbre. La iglesia está siendo matada, está siendo exiliada. Así que frente a esa realidad del culto imperial, de la persecución de Roma y de todas las implicaciones sociales, políticas y todo lo que tiene que ver con el cuidado y la realidad del pueblo de Dios, aparece el mensaje del libro de Apocalipsis. Así que en este capítulo, en el capítulo 5, vamos a tratar de observar tres miradas a la revelación de Dios en tiempos de incertidumbre. Tres miradas que Juan se permite tener presentes de la revelación de Jesucristo en Apocalipsis capítulo 5. Y voy a darlas de una vez para que usted las tenga ahí apuntaditas y vaya desarrollando después cada uno de los puntos o cada una de estas tres miradas. La primera mirada es una mirada de impotencia, versículos 1 al 4. La segunda mirada es una mirada de esperanza, versículos 5 al 7. Y la tercera mirada es una mirada de adoración, versículos 8 al 14. Le invito para que juntos vengamos a la Escritura en esta mañana y en la reflexión de la palabra podamos escuchar la voz de Dios para nosotros. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Una mirada de impotencia.
¿Qué le produce impotencia a Juan? Que la revelación de Dios está sellada y no puede abrirse. Nadie es digno de abrir o siquiera mirar el libro. El libro está sellado y el texto nos acaba de decir con 7 sellos. Está en la mano del que está sentado en el trono, pero es un libro sellado, es un libro que no permite ver la revelación de Dios. Juan llora ante esa imposibilidad, ante la imposibilidad de que el libro con la revelación de Dios sea abierto. Eso es lo que le produce dolor y lágrimas a Juan. Y por favor, cuando leamos esto de que y lloraba mucho, y lloraba yo mucho, tenemos que entender nuevamente la realidad del contexto que está viviendo la iglesia y de manera muy puntual lo que está viviendo Juan. Es un contexto de persecución, es un contexto de sufrimiento, es un contexto de injusticia. Juan está exiliado en Patmos. Juan está escribiendo desde el exilio, no puede tener contacto directo con la iglesia. Juan está completamente apartado y sabe en este momento que el libro que él entiende, que él reconoce que tiene la revelación de Dios, está sellado. No hay manera de que esa revelación salga para el conocimiento y la proclamación y el cumplimiento de las verdades del Señor. Es la revelación de Dios, es su palabra, son sus promesas, son sus juicios, su justicia. Y por favor, piensen en eso. Está en el exilio, la iglesia está siendo asesinada y es una sensación de que Dios está guardando silencio en medio de lo que estamos viviendo. Cuando uno hace una lectura de Ezequiel capítulos 2 y el principio del capítulo 3, se da cuenta de que esa realidad que Juan describe de un libro que es escrito por delante y por detrás, es la misma realidad que Ezequiel había profetizado unos 600 años antes de Cristo. Es la misma realidad de un libro que se proclama en Ezequiel a la iglesia, a un pueblo que tiene el corazón cerrado, a un pueblo que tiene los oídos cerrados, y Dios le dice a Ezequiel: vaya y háblele a ese pueblo, aunque es posible que no lo escuche. Ahora, Juan retoma esa misma visión, o entiende esa misma visión, o recibe esa misma visión, y está comprendiendo que esa realidad de la revelación de Dios se ha sellado para el pueblo de Dios. Está cerrada, y eso le produce una sensación de dolor, de indignación, de profunda dolor, incertidumbre. Dios guarda silencio en medio del dolor de su pueblo. Eso es lo que está pasando aquí. Esa es la escena que nos está narrando los versículos 1 al 4 del capítulo 5. Dios está guardando silencio en medio del dolor de su pueblo. Qué impotencia tan terrible. Qué impotencia tan fuerte observar que Dios calla. Que su revelación, sus promesas, su palabra, su justicia está en silencio. Es una tragedia que genera desesperanza, que genera una sensación de vacío terrible. Y miren, estoy completamente convencido, esto lo he dicho en muchos contextos, en muchos apartes, que quizá una de las cosas que más duelen para quienes conocemos al Señor, una de las cosas que más duele para nosotros es el silencio de Dios. Cuando Dios guarda silencio, cuando uno se acerca al Señor y le pregunta y Dios calla, es quizá una de las cosas más duras. Yo he vivido situaciones parecidas. A veces estoy leyendo la Biblia, o leyendo un libro uno de mis libros, o
o leyendo una noticia, qué sé yo, y se me acerca David y empieza a preguntarme cosas, y los niños no miden eso, no miden que tú estés ocupado, que estés haciendo otra cosa, no entienden eso. Entonces David me pregunta, y muchas veces me ha pasado que me pregunte y yo estoy como elevado, yo estoy como mirando hacia otro lugar, estoy pensando en lo que estoy leyendo, no estoy fijo en lo que el niño me está preguntando. Y muchas veces me ha pasado que mi esposa me dice, oye, amor, David te está hablando, por favor respóndele. Ella en ese momento siente ese silencio de papá y de su esposo, pero del papá del niño que me está preguntando algo, que me está pidiendo algo, lo siente como una puñalada en el corazón, y es una realidad, y son situaciones muy triviales, y aparte de eso, filtradas por el pecado del corazón del ser humano. Soy un ser humano que no le está prestando atención a su hijo. Pero así muchas veces usted y yo nos sentimos cuando nos acercamos al Señor, cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial, que nos ha prometido a hablar y responder en medio de la oración, y oramos y el Señor guarda silencio. Es quizá uno de los silencios más duros, más difíciles de digerir, cuando nosotros nos acercamos a Dios y Dios calla. ¿Cómo nos sentimos hoy? ¿Cómo te sientes tú hoy? Allí donde estás sentado, no sé, en el mueble de la sala, en el comedor, en algún lugar de tu casa, ¿cómo te estás sintiendo en esta mañana? ¿Cómo te estás sintiendo después de varios días de confinamiento? Ahora, uno puede pensar, bueno, han pasado apenas 2 semanas desde que comenzó todo este proceso, y de manera, pues digamos, puntual, una semana, la última semana, la que ha sido la de confinamiento total, pero desde el fin de semana. Pero, ¿cómo nos sentiremos si esto se extiende? ¿Cómo nos vamos a sentir? Piensa en eso. Si ya ha empezado usted a sentir que esta cuarentena, que este encierro empieza a convertirse en algo sumamente difícil de manejar, ¿cómo te vas a sentir en unos días? ¿Cómo te vas a sentir si el 13 de abril el presidente en una locución extiende la cuarentena por 15 días más o por 20 días más? ¿Cómo te vas a sentir? Porque es una posibilidad en medio de eso. Hoy nosotros nos reímos de los memes. Los memes, y no me diga que no, los memes se han convertido en un espacio distractor de la situación. Está uno por ahí leyendo alguna cosa, mirando algo, y le llega un meme de alguien conocido, de un amigo, qué sé yo, es un videíto o una fotico, y te generan risa, y nos generan risa, y nos reímos de ver al tipo encadenado al tubo, lavando los platos, y diciendo que la esposa no lo tiene obligado ahí, que está feliz lavando los platos. Nos encontramos con los diferentes chistes, día 4 de la cuarentena, y el chiste. Y nos causa risa, nos parece gracioso, y no estoy diciendo que solo a ustedes, no, a mí también nos causa risa, pero si esto se extiende por varios meses, la risa se nos puede convertir en llanto. Porque cuando uno se sienta y mira las noticias, cuando uno se sienta y lee los diferentes titulares, los diferentes títulos de noticias a nivel nacional y mundial, las cifras, los muertos, el descontrol, el terror, el encierro, generan impotencia, generan una sensación de que esta vaina hasta cuándo va. Qué incertidumbre tan grande la que estoy viviendo, qué situación tan compleja. Tengo que pasar de la sala al comedor, y mi único descanso es bajar un momentico, tomarme un café y volver a subir a la habitación. El encierro genera una sensación de impotencia. Y el encierro con las implicaciones de lo que estamos viviendo. Piense por un instante, ¿qué va a pasar? La pregunta es una pregunta difícil de responder en este tiempo. Mi respuesta para usted, si me hace la pregunta como pastor, es: yo no sé. No tengo ni la menor idea de lo que va a pasar. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en esto? No sabemos. No hay forma de responder a esa pregunta. Nadie tiene las respuestas. Ahí estás sentado un domingo en la mañana sin saber qué va a pasar con tu empresa.
sin tener la más mínima certidumbre de lo que va a pasar con tu trabajo. Porque aún quienes tienen un trabajo estable no saben por cuánto tiempo lo van a tener si esta situación se prolonga muchísimo tiempo. No sabes eso, no sabemos eso. No hay manera de responder frente a esa realidad. ¿Qué va a pasar con mi familia, con mis amigos? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Hace una semana publiqué algo en una de las redes sociales de cuánto extraño la iglesia, de cuánto extraño estar ahí. Por eso usted ve que esto está más o menos adecuado. Quise sentir olor a encuentro. La verdad fue eso. En mi corazón había una sensación profunda de que quería sentirme con un poquito de olor a la iglesia. Pero no sabemos lo que viene. Y eso genera incertidumbre. Esta primera mirada de Juan al que está sentado en el trono, con el rollo cerrado, con el libro cerrado, es una mirada de impotencia, de dolor, de lágrimas. Una mirada como la que usted puede tener hoy en día al mirar hacia adelante y ver cómo están las cosas. Ver que todo lo que ha trabajado y por lo que se ha matado y por lo que ha construido se va a pique. Y la economía y las situaciones diversas que está viviendo lo invitan a mirar con incertidumbre e impotencia esta situación. Pero hay una segunda mirada. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. La primera mirada de Juan es una mirada de impotencia. Pero en medio de esta realidad y frente a esa declaración, esa pregunta y declaración de que no hay nadie en la tierra que pueda abrir el rollo con la revelación de Dios, aparece uno que sí puede abrirlo. Entonces esa es una mirada de esperanza. No solamente puede abrirlo, lo toma. Y esa sensación produce en nuestro corazón esperanza. Ahora, este texto es un texto bastante peculiar. No llores, es la voz que escucha Juan en medio de la visión que está teniendo. Le está llorando y aparece alguien que le dice: no llores. Ahora, ese no llores no es como el que comúnmente nosotros manejamos. Muchas veces nosotros manejamos cuando alguien está llorando y nos incomoda, o queremos decirle: por favor, para ya de llorar, y le decimos: deja de llorar. Oiga, usted sí es chillón. Mire la cosa desde otra perspectiva. Empiece a pensar y a luchar y a mirar las cosas con positivismo. Póngale el pecho a la situación y asúmala como un varón. No, esa no es la visión que está teniendo Juan. El no llores, que aparece en el versículo 5, que se convierte como en un versículo de transición, porque la visión, lo que Juan ve, aparece en el 4, él escucha lo de el león de la tribu de Judá y la raíz de David, pero ve al cordero a partir del versículo 6. Este versículo 5 nos lleva a esa realidad. Hay una declaración puntual:
no llores por una razón: Él ha vencido. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, e inmediatamente evoca al antiguo pacto, evoca al Antiguo Testamento. Es una mirada que lleva a Juan a empezar a pensar en lo que Dios ha prometido. Génesis capítulo 49, versículos 8 al 10. Las promesas, la bendición que se convierten en una promesa para Judá. Y que esa realidad evoca al verdadero león, a Jesucristo, que en Isaías capítulo 11 es reconocido como la raíz de Isaí, el padre de David, y que en el desarrollo de los versículos 1 al 5 del capítulo 11 de Isaías se nos muestra el poderío que va a tener ese que es descendiente de David y que va a estar en el trono por los siglos de los siglos. Es el cumplimiento de las promesas de Dios lo que invita al anciano a decirle a Juan: no llores. No le está quitando el llanto de raíz simplemente porque sí. No, le está diciendo: no llores, hay esperanza. El león ha vencido. Pero aquí es la parte extraña de este pasaje, quizá de las cosas paradójicas del mensaje de la cruz, del mensaje del Evangelio. Y es que el anciano le dice que el león ha vencido, que la raíz de David se ha levantado. Pero en medio de eso, Juan voltea y lo que ve, su visión, es de un cordero. Y ahora, no cualquier cordero, un cordero sacrificado, un cordero inmolado, un cordero degollado. Y ahí es en donde el contraste toma mucha más fuerza. No es simplemente el león, es el cordero. Entonces, lo que está pasando acá es que la mirada se posa en el cordero. La mirada se posa en aquel que ha vencido a través de la debilidad. La mirada se posa en aquel que ha vencido a través del dolor, a través del sufrimiento. Su debilidad se convierte en su victoria. La esperanza para el pueblo de Dios radica en la muerte del Hijo de Dios. Y lo que está haciendo el anciano es decirle a Juan: recuerda. Posa tu mirada en la cruz. Recuerda que su sacrificio, el sacrificio del Hijo de Dios, es lo que nos da esperanza. No son palabras al aire de positivismo barato. Es la realidad de lo que Él ya hizo en la cruz. La imagen de la fragilidad que se torna en la gloria de Dios, que nos invita a descansar en sus promesas eternas y en el cumplimiento de esas promesas en medio de nuestra vida. Es la imagen del Dios que ha vencido. Se me venía a la mente cuando estaba pensando en este texto, y cuando se me venía en la reflexión el tema del león, se me venía a la mente el caballo y el muchacho, uno de los libros de las crónicas de Narnia. Y se me venía a la mente y tenía en el corazón esa imagen de Shasta reflexionando en las palabras que le dicen: era yo el que te iba acompañando todo el tiempo. Porque el león hace alusión al poderío y al control que tiene Dios de todas las situaciones. Es el Dios soberano que ha ganado la victoria, pero esa victoria se ha obtenido a través del dolor, se ha obtenido a través del sufrimiento. Esa mirada de impotencia que Juan tiene al principio de ver el rollo cerrado se traslada a la cruz y recuerda que allí el león y cordero ha ganado la victoria. Recuerda que la cruz es esperanza, y eso es paradójico, porque usted y yo celebramos eso.
Celebramos que Él murió para darnos vida abundante. Celebramos que Él murió porque el elemento de tortura se ha convertido en salvación. No hubo un momento más oscuro en toda la historia de la humanidad que ese día en el Gólgota. La tortura y el sufrimiento trajeron tinieblas a la tierra. El Hijo de Dios estaba muriendo. Pero tampoco hubo un momento más glorioso que ese. Allí Él estaba dando salvación y después resucitaría y después proclamaría que Él ha ganado la victoria sobre el enemigo más fuerte que nosotros tenemos, el pecado y la muerte. El anciano le está invitando a Juan a que mire su situación de impotencia, a que mire su situación de incertidumbre, diciendo: mira, Él ha vencido, Él ya ganó la victoria, y eso es lo que tiene que llenar tu corazón de seguridad y de confianza en Dios. Quiero decirle una cosa a usted hoy, que me está escuchando a través de esta transmisión. La esperanza no está en falsas expectativas. Yo hoy no puedo decirte: tranquilo, ya vamos a salir de esta. Yo hoy no puedo decirte: el virus no te va a tocar, tu empresa no se va a acabar, no te van a echar del trabajo, no vas a tener ningún problema para conseguir alimentos en las próximas semanas, tus hijos van a estar bien. Yo no puedo decirte eso hoy. Yo no puedo decirte eso con la seguridad desde la perspectiva de un ser humano que no conoce lo que viene. Ese no es mi trabajo, ni siquiera como pastor. A nosotros los pastores muchas veces nos usan como usan la Biblia, como agoreros. Pastor, ore usted, que a usted el Señor sí lo escucha. Pastor, lea usted porque usted es el que tiene la unción, la forma en la que usted lo hace. Eso es lo que yo necesito escuchar. No, yo hoy no puedo decirte eso. Yo no puedo agarrar hoy un texto y descontextualizarlo y decirte: no te va a tocar. El Salmo 91 dice que ninguna flecha te va a tocar, y yo te digo hoy: el virus no te va a tocar. Eso es mentira. Yo no puedo decirte eso. Y si te lo digo, soy un irresponsable. No sé si te toca o no. Y si te tocara, no sé si lo vas a superar. Y si me tocara, no sé si lo voy a superar. Cuando hablo de superar es si voy a pasarlo vivo. La esperanza no radica en agarrar la Biblia como un amuleto. La esperanza no radica en agarrar palabras de pensamiento positivo y confesarlas y decir: no te va a pasar nada porque yo dije que no te va a pasar nada. En eso no radica la esperanza. La esperanza radica en que el Cordero de Dios ha ganado la victoria en la cruz del Calvario, con su dolor y con su sufrimiento. Y te asegura, si has creído en Él, te asegura que en Él tienes vida eterna. Eso sí te lo puedo asegurar, no otra cosa. Yo no puedo decirte que te unjas con la sangre del Cordero. Y yo no puedo decirte que untes el dintel de la puerta con la sangre del Cordero y que el espíritu de la muerte va a pasar de largo y que no te va a tocar. Yo no puedo decirte eso. Eso sería irresponsable. Lo que sí te puedo asegurar es que Cristo es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está basada en la obra terminada de Cristo y no en las circunstancias humanas, no en nuestras realidades humanas. Recuerde esa palabra de René la semana pasada: a Dios no se le salió esto de las manos, Él tiene el control. Eso es lo que nos está contando Apocalipsis. El capítulo 4, otro aquí estamos leyendo el 5, el capítulo 4 muestra que ese Dios es soberano, y Apocalipsis del capítulo 1 al capítulo 22 es: Dios ha ganado la victoria, es de Él.
Esa es nuestra seguridad, no otra. Esa es nuestra confianza, no otra. La esperanza tiene que estar basada en la verdad. La esperanza tiene que estar basada en la realidad de quién es Dios en medio de nuestra vida. Y ojo, eso no nos quita nuestra humanidad, eso no nos quita la realidad de lo que somos nosotros, pero sí nos pone en perspectiva, nos pone a leer lo que estamos viviendo a la luz de la revelación de Dios. El Cordero ha ganado la victoria. Eso me genera a mí una sensación muy fuerte, porque en medio de esta situación tan desconcertante que estamos viviendo, la palabra de Dios me dice: vuelve tus ojos a la cruz, recuerda lo que Cristo ha hecho, recuérdalo, no lo olvides, tenlo en tu mente, tenlo en tu corazón, aférrate a las palabras de Jesucristo y recuerda que Él ha vencido. Uno de los pasajes que más me gusta a mí de la Biblia, de la Escritura, es Hebreos capítulo 11 y los primeros versículos del capítulo 12. Porque Hebreos habla de fe, pero no de esa fe de pensamiento positivo, no esa fe de reclame, no esa fe de declare, sino esa fe de confianza en aquel que no vemos, de confianza en aquel que tiene el control. Y Hebreos 11 muestra todo un palmarés de hombres y mujeres que confiaron en ese Dios, aún sin verlo, y confiaron plenamente en su bondad, y confiaron en su fidelidad, y confiaron en cosas que no vieron. Yo, por ejemplo, pienso en Abraham. Cuando Abraham murió, Abraham no vio cumplida la promesa de Dios de que su descendencia era como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Pero él confió en esa palabra del Señor. Y hoy esa promesa es real, cumplida, y nosotros la vemos. Abraham no la vio. Cuando David murió, vio que su hijo Salomón seguía en el trono, pero la promesa era que siempre existiría un descendiente suyo en el trono. David murió sin ver esa promesa, pero tenía esa plena certidumbre en su corazón de que aquel que habló cumpliría su palabra, y la cumple. Y eso es lo que nos genera, o eso es lo que genera confianza. Por eso al final del capítulo 11 dice: muchos de ellos, aunque fueron testigos por la fe, no recibieron y no vieron el cumplimiento de la promesa. Eso es fe. En este tiempo, en estos momentos, nosotros necesitamos ver esa verdad. Esta pandemia a nosotros nos tiene que llevar a ver más que nunca a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, a caminar como viendo al invisible, saber que en su debilidad tenemos esperanza, hacer esa mirada, no en las circunstancias, o no quedarnos en las circunstancias, sino a voltear nuestra mirada y fijarla en la cruz. En estos días estos días han sido raros. Creo que no soy el único que ha vivido la experiencia de sentir este tiempo como un tiempo extraño. Si a veces me levanto y no sé ni qué día es una cosa loca. ¿Sí? Es muy raro. No salgo llevo una semana completica confinado en esta casa, y incluso aunque es una casa grande, a veces no sé ni qué hacer. ¿Sí? Es una cosa extraña, una sensación sumamente extraña. Pero una de las cosas que me ha permitido reflexionar es ver a mis hijos. Por ejemplo, yo los veo a ellos, y para los niños, ustedes saben que David tiene 5 años y Pablo tiene 2 años y medio. Para ellos esta situación es como si estuvieran de vacaciones, están relajados. ¿Sí? Ellos no ven esta situación como la vemos los adultos, como la vemos mi esposa y yo, como la ve usted desde su casa. Los niños ven esta experiencia como algo hasta chévere. Ellos le están sacando el jugo a la pandemia. ¿Sí? Juegan, molestan, ven películas, descansan. Les toca hacer tareas porque
a los papás nos están poniendo a trabajar lo que le correspondería a los profesores. Sí, en estos días Yamile nos recordaba que se había convertido, se había vuelto la profesora de transición de preescolar de su nieta. A nosotros nos ha tocado también eso, esa es la realidad. Pero cuando yo miro a los niños y miro su sensación en medio de esto, ellos están felices, están tranquilos. Y están tranquilos porque ellos no alcanzan a comprender la magnitud de lo otro. Ellos no miran lo otro. David ha aprendido con una canción a la base de las manos y habla del tema y todo el cuento. Incluso nos dice: papá, cuando pase lo del virus, me ha dicho a mí, cuando pase lo del virus, vamos a visitar a Isaac a su casa. A Isaac, el hijo de Diver y María Cristina. Y a mí me parece chistoso porque lo veo emocionado, está tranquilo, está relajado, él está pasando bueno. Este tiempo ha sido un tiempo gozoso. Y cuando veo eso, yo le he dicho al Señor, le dije esta mañana, le estaba diciendo eso en oración al Señor: Señor, dame el corazón de un niño para poder entender estas realidades, entendiendo que es suficiente estar contigo. Para mis hijos es suficiente estar con papá y mamá. Y están felices con eso. Y a nosotros nos cuesta, y yo entiendo, no quiero ser ajeno a su realidad, no quiero ser ajeno al dolor que estamos viviendo, a las cosas que van un poquito más allá, a las circunstancias que son dolorosas. Y por eso hablaba del tema de la impotencia y de la incertidumbre. No quiero ser ajeno a eso. Pero junto con eso, qué bonito que tuviéramos el corazón de los niños. Y esa capacidad impresionante de sentirnos felices al saber que papá nos está cuidando y nos está protegiendo. Esta mirada se termina con algo más que Juan ve, y creo que aquí es un punto climático en este pasaje. Cuando hubo tomado el libro, dice Juan en el versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¡Qué belleza ese texto! Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí nuevamente el término, esa sensación de mirar, la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Finalmente, la última mirada de Juan se posa en la gloria eterna de Dios. Es una mirada de adoración. Su victoria produce adoración. Recordar lo que ha hecho produce adoración en nuestro corazón. Recordar que Él tiene el control produce adoración en nuestro corazón. Recordar que no estamos a la deriva produce adoración en nuestro corazón. Todo lo que existe en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, se postra delante del que está sentado en el trono y del Cordero. Si usted nota, este texto no respeta la cuarentena. Este texto invita a la adoración colectiva. Hombres y mujeres de toda lengua, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo, de todo linaje, se postran con la creación a adorar al Cordero, al que vive por los siglos de los siglos.
Dios recibe la gloria. La esperanza de su verdad eterna vale más que cualquier realidad en este mundo. Vale más que cualquier bien en este mundo. Vale más que cualquier seguridad y estabilidad en este mundo. La esperanza llena de adoración a aquel que entiende que Él, el Señor, el león, el cordero, el que está sentado en el trono, el que tiene los 7 espíritus, Él es digno de alabanza y adoración. Su revelación está abierta. Su verdad se ha cumplido. Sus promesas están más latentes que nunca. Pero también su juicio y su justicia. Si usted lee a partir del capítulo 6 en adelante, se desata la justicia de Dios contra toda impiedad. Se desata la justicia de Dios contra toda maldad. Porque Dios tiene el control. Su vida y mi vida no están a la deriva. Él conoce y Él está guiando nuestro camino. Apocalipsis capítulo 5 es un regalo de Dios para su pueblo. Es un regalo que le invita a reconocer al Dios glorioso y eterno. Juan mira su realidad y lo primero que siente es impotencia. Llora porque la revelación está sellada. Dios guarda silencio en medio del dolor de su pueblo, pero uno de los ancianos le recuerda: mira una vez más, el león ha vencido, el cordero inmolado ha tomado el libro en sus manos y desatará cada sello y abrirá la revelación de Dios y mostrará la verdad de Dios y vendrán sus promesas y su justicia. Entonces Juan se rinde en adoración. Juan ve toda la creación, a todos los redimidos, y eso es muy importante, porque este pasaje es un pasaje que tiene la implicación de aquellos que han sido redimidos por el Cordero, de aquellos que han recibido la verdad en su corazón y tienen claridad sobre esa verdad en su corazón. Es una declaración no universalista, es una declaración que recuerda que a esos que ha redimido los hará reyes y sacerdotes. Es una visión que recuerda que son las oraciones de los santos las que Dios tiene presentes. Es una evocación de la gloria de Dios. En medio de la impotencia que hoy estamos viviendo, de la incertidumbre que nos rodea, Dios nos invita a que volvamos la mirada a la cruz. Recuerda que Él ganó la victoria y que esa realidad te lleve, nos lleve a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Que nosotros en esta tarde ya podamos levantar nuestra voz en adoración una vez más y exaltemos al Señor, exaltemos su bondad, su fidelidad, y que juntos podamos decirle: Señor, tú eres nuestro Dios. ¿Qué tal si levantamos nuestra voz en esta tarde en adoración a nuestro Señor?
estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te alabamos, Señor, porque solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él.
La incertidumbre nos abruma en estos días. No sabemos qué viene hacia adelante en términos de esta vida, Señor. No tenemos idea de cómo va a parar esta crisis, de qué vendrá después. Los optimistas dicen que los seres humanos seremos mejores después de esto. Pero la realidad es que si el mundo sigue, seguiremos siendo pecadores. Y hasta que esa realidad del pecado no desaparezca del todo, Señor, seguiremos desfigurando lo que somos como mundo, como raza. La única esperanza en medio de la incertidumbre, en medio de la impotencia, eres tú, que tú has ganado la victoria, que tú has vencido en la cruz del Calvario, Jesús. La única esperanza que nosotros tenemos es que tú, Señor, nos has recordado que has vencido en la cruz. Y que se puede acabar nuestra salud, y que se puede acabar nuestro sustento, y que se puede acabar nuestra provisión, pero tú eres eterno. Por eso necesitamos confiar en ti, Señor. La única realidad que podemos tener, que nos devuelve la esperanza, eres tú, Señor. En medio del desgaste y el cansancio, en medio de la enfermedad, Señor, en medio de las luchas, en medio de esta sensación de opresión tan terrible, nuestra única esperanza eres tú, Señor. Por eso te adoramos. Por eso levantamos nuestra voz. Por eso recordamos que tú eres nuestro Dios. Por eso predicamos hoy Apocalipsis. Porque en medio de todo lo que estamos viviendo, Apocalipsis evoca tu victoria, Señor. Yo quiero invitarle para que abrace a su esposa, a sus hijos, ahí, al que tiene a su lado. Acérquese y juntos recordemos con anhelo en nuestro corazón que si esto no termina como nosotros quisiéramos, si hay una esperanza que trasciende la realidad humana y que algún día estaremos en su presencia. Por eso hoy más que nunca, en medio de la incertidumbre y en medio de la esperanza que nos evoca tu palabra y del llamado a adorarte, unidos como cada domingo, clamamos por tu segunda venida, diciendo juntos, Maranatha. Que el Señor les bendiga, que en medio de estos días de confinamiento podamos volver la mirada a la cruz y tener una vez más esperanza en que Él tiene el control sobre nosotros. Un datico más antes de cerrar esta transmisión. Recuerde, por favor, que las finanzas de la iglesia se han visto afectadas con este proceso, con esto que estamos viviendo. Entonces, incluya dentro de sus oraciones las finanzas. A todos nos ha afectado, a la iglesia, a las personas solamente de la iglesia, y eso obviamente ha afectado de manera directa la realidad de lo que somos como comunidad. Recuerde que tenemos diferentes compromisos que cumplir como iglesia y que esos compromisos se cumplen con sus diezmos, sus ofrendas, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Entonces, recuerde eso, por favor. Ahí en la página está la forma de cómo consignar, está el número de la cuenta Bancolombia y tiene todos los datos. Si de pronto usted no tiene el dato completo, se puede comunicar con los diferentes directores del ministerio, se puede comunicar con los pastores de la iglesia y recibirá toda la información que necesita.
Que el Señor les bendiga, que el resto del día y el resto de semana estén guiados y sostenidos por su bondad y por su fidelidad. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Por favor, incluyan dentro de sus oraciones semanales a Lucía Huiles. Tiene un cáncer y está en una situación bastante complicada. Entonces, inclúyala dentro de sus oraciones diarias y que en medio de nosotros podamos de verdad recordar a aquellos que están en necesidad en este tiempo. Sin decir nada más, les invito para que cerremos este tiempo con gratitud al Señor en medio de nuestra realidad, de lo que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga.